Y bienvenidos al tercer video donde vamos a estar hablando sobre la pérdida impermanente. Básicamente este concepto es bien importante por la razón de que al tú estar aportando liquidez dentro de cualquier DEX, en cualquier par que exista, la pérdida impermanente es algo que tienes que tomar en cuenta también como para que puedas saber si es que al final te va a convenir o no te va a convenir como que entrar a un pool. O si es que después de salir del pool de liquidez, o sea, vas a estar en pérdida o vas a estar en ganancia. Entonces, básicamente, la pérdida impermanente llega a ser el valor o la diferencia del valor entre lo que tú hubieras tenido si básicamente solamente estás holdeando sus dos pares de moneda y el valor que, menos el valor que tú básicamente obteniste después del trade o después de aportar liquidez, pues básicamente. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo de Bluetooth DAO con USDC, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que una persona quiere comprar, ¿no? Básicamente comprar Bluetooth DAO, básicamente mete en USDC, eso ya lo expliqué en el primer video, y saca más o menos un Bluetooth DAO, ¿no? Entonces el precio de Bluetooth DAO en este caso sube a $2, pero ¿qué es lo que pasa acá con la pérdida impermanente y qué es lo que pasa entre las dos piscinas? Primero un, tenemos acá una piscina en donde básicamente el precio de Lotus DAO es $1 antes de que una persona básicamente compre un USDC y básicamente tiene un valor de $6 el pool, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos acá $3 en USDC y eso se va a quedar también por $3. La suma de los dos hace el total de la liquidez, entonces son $6 acá. Ahora, una vez que una persona compró un Bluetooth DAO, básicamente acá sube. Tenemos $4 que está vaqueando a dos Bluetooth DAO. En este caso, cada Bluetooth DAO te vale $2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos $2 más $2 son 4 más los $4 de abajo. Tenemos un total de $8 en liquidez. ¿Ok? Y el precio de Bluetooth DAO básicamente en este caso son $2. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá con la pérdida impermanente? ¿Ok? Que es algo también que tienen que entender más o menos acá con este ejemplo va a ser más fácil. Al inicio teníamos acá tres Bluetooth DAO que nosotros, básicamente nosotros aportamos este pool de liquidez, ¿ok? Más o menos para que lo entiendan. Entonces, tenemos acá los tres Bluetooth DAO que valen básicamente, o sea, a $2. Los tres Bluetooth DAO que están acá a $2 y tenemos los tres USDC básicamente acá, los tres USDC, ¿no? Entonces, tenemos acá una posición con un total de $9. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos tenido acá si es que no hubiéramos hecho el trade? Hubiéramos tenido acá $6 en este caso de acá y hubiéramos tenido $3 acá. Entonces, la suma de estos dos, básicamente sumamos estos dos y nos tiene que dar los $9 que básicamente hubiéramos tenido si es que nosotros hubiéramos hecho hold. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso nosotros no holdeamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular eso? ¿Ok? Eso viene acá en esta parte. Entonces, nosotros, básicamente, como ya los dije, la pérdida impermanente viene a ser si la cantidad que nosotros hubiéramos hecho hold, o sea, menos la cantidad de rey que tuvimos después de aportar liquidez. Entonces, en este caso, si nosotros hubiéramos holdeado, hubiéramos tenido $9. Básicamente acá nosotros nos quedamos con $8. ¿Por qué? Porque básicamente cada uno de esos tokens te vale 2. Entonces acá son $4. La suma básicamente es 2 más los $4 que tenemos acá en USDT. Porque solamente nos quedamos acá ya con 4 monedas de USDT. Son 8 en total. ¿Ok? Si es que sumamos estos dos nos va a dar 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente restamos la cantidad... sorry. Ok, restamos acá la cantidad de tokens que hemos tenido básicamente si es que hubiéramos tenido, si hubiéramos hecho hold, que son 9 menos la cantidad que tenemos acá básicamente, que son 8. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Tenemos una pérdida impermanente acá de 1. ¿Ok? Básicamente, esa es como que la forma que acá vamos haciendo los cálculos. ¿Ok? Ahora, claro que eso también, o sea, esto es como que un ejemplo fácil de entender, pero en realidad, vuelta, o sea, eso también como que involucran también los demás pools de liquidez, porque básicamente nosotros como que no somos el único pool de liquidez que hay acá, ¿no? Entonces, básicamente como que acá simplemente estamos viendo cómo afectaría si es que seríamos el único pool de liquidez y entra $1, ¿no? Básicamente, mientras más pools de liquidez hay, como que el precio se vuelve un poco más estable, entonces menos también la pérdida impermanente que vamos a ir sufriendo por ese lado. Pero también, o sea, a la vez también es como un poco menos también las recompensas. En esta parte de acá, vamos a estar viendo, o sea, esta es como que sacado del white paper
de Uniswap. Entonces acá vamos a poder ver básicamente esta línea amarilla, la que estamos viendo acá, viene a ser de un pool de liquidez de versión 2. Como los estaba explicando en el video anterior, el de la versión 2 básicamente aporta desde el valor más cercano a cero hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir esta línea amarilla que estamos viendo acá en esta parte. ¿Ok? Esa línea amarilla básicamente es de la versión 2 y lo que estamos viendo acá, esas otras tres líneas que están acá, básicamente es de la versión 3. Ahora, ¿cómo es que se puede interpretar esto? Básicamente, en la versión 3, nosotros vamos sufriendo como que una pérdida impermanente de acuerdo a la amplitud de nuestro rango, ¿ok? Entonces, mira, si es que nosotros tenemos, déjame ver si que tengo, sí, ok, está acá, ¿ok? Entonces, mira, básicamente esta línea morada de acá lo vamos nosotros a interpretar como si es que tuviéramos una, una exposición al mercado, sea corta, ¿ok? Básicamente nosotros estamos aportando liquidez simplemente en este rango de acá. Entonces, mientras más cerrado sea este rango que tenemos, la pérdida impermanente va a ser mucho mayor. Es que también tiene un poco de sentido porque mientras más corto el rango sea, la variación del precio va a ser mayor, ¿no? Entonces, no es igual, por ejemplo, que cuando estamos aportando liquidez, por ejemplo, de $1 a $1, por ejemplo, con 50, a que nosotros estamos aportando, por ejemplo, de liquidez de $1, por ejemplo, a $3, ¿no? Entonces, en este ejemplo de acá, de $1 a $1 con 50, básicamente el precio tiene, o sea, básicamente la fluctuación del precio es mucho menor, ¿no? O sea, tiene un menor rango de recorrido, por lo tanto, nuestra posición, o sea, va a estar pasándose de una moneda que tiene como que más exposición o más subida de precio a la que está como que un poco más fijo el precio, ¿no? O sea, la que tiene menor valor o la que tiene un menor impacto en el crecimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, acá? Si es que nosotros estamos aportando de $1 a $3, básicamente nuestro rango es mucho mayor, o sea, es más amplio para que nuestro precio como que termine sufriendo ese impacto de la pérdida impermanente, ¿ok? Entonces, la otra cosa también importante que tienen que saber es que mientras, como les digo, o sea, mientras más corto el rango, o sea, más pérdida impermanente van a sufrir, pero a la vez también más ganancias también van a estar recibiendo, o sea, más fees van a estar colectando. Y muchas veces como que eso termina como que contrapesando la pérdida impermanente que tienes. eh, y otras veces también como que no, pero eso también depende un poco, ¿no? De ese lado. Ahora, como les digo, mientras más amplio también el rango, por ejemplo, si estamos aportando desde esta parte hasta esta parte, o sea, es más amplio el rango, pero también menos fees vamos a estar colectando. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este gráfico de acá? El que está con la línea negra, por ejemplo, acá, con estos pelos de loca que hay por acá. Entonces, esos pelos de loca, lo que están por ahí, básicamente lo que quiere decir es la fluctuación del precio. ¿Ok? En esa parte de acá, en el x-axis, o sea, en el axis de las X, estamos viendo el tiempo en días. Y en esta parte de acá, estamos viendo... este viene a ser la subida del precio. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la variación del precio. Entonces, básicamente tenemos precios altos por acá, tenemos precios bajos por acá, cuando el precio del token ya básicamente el token se está muriendo, se está yendo al inframundo, y tenemos una lateralización más o menos por acá, ¿no? Que más o menos el precio se mantiene estable entre un rango. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esa línea negra? Básicamente, esta línea negra viene a ser el rango, ¿ok? Viene a ser nuestro rango en donde nosotros estamos aportando liquidez por esta parte. Ok, entonces, sabiendo eso, y volviendo acá al ejemplo que yo les estaba hablando hace un rato sobre el tema de los rangos, que más o menos de esta parte de acá, entonces viene esto. Por ejemplo, nosotros estamos aportando liquidez solamente en este ranguito de acá, ¿ok? Y eso, por ejemplo, viene a representar esta parte de acá, básicamente. Todo esto representa el rango que estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este lado? Si es que el precio llega a pasar esta línea roja que tenemos acá, nosotros, o sea, básicamente ya estamos 100% en impermanent loss, o sea, en pérdida impermanente del 100%. Perdimos absolutamente toda de una de nuestras posiciones. Ejemplo, tenemos acá Blue Lotus DAO, BLDT con USDC. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Básicamente, el precio de Bluetooth DAO sube. Nosotros básicamente terminamos de vender todo nuestro Bluetooth DAO, nos quedamos sin Bluetooth DAO y estamos 100% de nuestra posición con USDC. ¿Ok?
Entonces, por el contrario, ¿qué es lo que pasa si el precio del Bluetooth DAO cae hasta más o menos cercano a cero? Nosotros vendimos todos nuestros USDC, básicamente los USDC que tenemos, básicamente lo terminamos liquidando y estamos llenos de BLDT, ¿ok? Básicamente terminamos acumulando la mayor cantidad de Bluetooth DAO y pues terminamos como que desapareciendo la posición de USDC. Por lo tanto, también estamos en 100% de un impermanent loss. Básicamente salimos por completo de una de nuestras posiciones, ¿ok? Entonces, eso también es importante que lo sepan porque después también los voy a estar explicando un concepto también de cómo se pueden básicamente apalancar de esto, porque hay varias formas también de utilizar los pools de liquidez, ya sea versión 3 o de la versión 2 para que ustedes también como que terminen comprando o vendiendo cierta posición. Básicamente con el video de ayer un amigo que tengo básicamente como que hoy día me estaba comentando, ¿no? Que más o menos él lo entendió básicamente como si en la versión 3 fuera como que las órdenes límites de un exchange, ¿no? Y ahí como que me hizo pensar, ok, sí, es como que un buen ejemplo, ¿no? Básicamente como que la versión 2 es como comparar precio de mercado, en pocas palabras es como que al precio que esté tú básicamente como estás aportando liquidez en un 100% del rango, es como que las quedarte al 100% por ejemplo de impermanent loss es un poco más difícil que hacerlo por ejemplo en una versión 3, ¿no? Entonces básicamente es como que tú tienes una versión 3, yo aporto mi rango por ejemplo en este precio de acá y básicamente si es que el precio sube, pasó de esta línea de acá, yo ya soy 100% de impermanent loss o básicamente si es que yo quiero vender termino como que el precio termina cayendo por acá, ya también soy en 100% de impermanent loss, pero yo, por ejemplo, cumplí mi objetivo, ¿no? Ya sea de comprar la moneda o vender la moneda. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que nosotros terminamos poniendo nuestro rango? En vez de ponerlo por esta parte de acá, terminamos, por ejemplo, poniéndolo por este lado de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como los estaba explicando antes, por ejemplo, sería como que más o menos poniéndolo por acá, ¿no? Entonces, este rango que tenemos ahora, todo este rango nuevo que tenemos por acá, nos da un mayor margen de operación. ¿Ok? Básicamente entonces tenemos un mayor margen acá más o menos para poder nosotros operar o más o menos estar aportando liquidez dentro del DEX. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si es que mi posición termina cruzando esta parte de acá, yo ya estoy, o sea, básicamente esta partecita de acá, ¿ok? Toda esta partecita de acá, yo ya estoy en 100% de permanent loss. Al igual, si es que mi posición termina cruzando esta línea de acá y termina pasándolo, yo estoy en 100% de permanent loss. Ok, básicamente ya sea termino acumulando más de una moneda o más de la otra. Básicamente si es que el precio va subiendo, yo me como que me quedo con el precio o sea, perdón, yo me quedo acumulando la moneda que menos subió, más o menos menos valor tiene. ¿Ok? Y al igual también vuelta, por ejemplo, si es que básicamente pasa por acá, ¿no? Como les decía, básicamente acá yo termino acumulando más USDC y básicamente yo acá termino acumulando más BLDT, ¿no? Más o menos para que lo vayan entendiendo por ahí. Ahora también depende, por ejemplo, del par que yo estoy haciendo, porque por ejemplo, si es que yo estoy haciendo, eh, por ejemplo, BLDT contra Génesis, entonces, básicamente, como que el de acá no viene a ser una moneda estable, sino también fluctúa, ¿no? Entonces, básicamente, acá también va a depender, por ejemplo, de cuál es como que la moneda que más está fluctuando. Entonces, yo puedo terminar acumulando más Génesis o más Bluetooth DAO. Depende, por ejemplo, si es que el precio de Génesis termina subiendo demasiado, yo termino acumulando, por ejemplo, más Bluetooth DAO por esa parte. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor precio. Entonces, volviendo acá, en esta parte, como los estaba diciendo, lo que ustedes básicamente se tienen que quedar es que mientras, o sea, acá dice tighter bands, o sea, quiere decir, mientras más estrecho esté nuestro rango en donde nosotros estamos aportando liquidez, va a ser la mayor cantidad de coins que nosotros como que vamos a estar como que tradeando, o básicamente vendiendo, comprando. Porque como los había dicho, o sea, al tú aportar liquidez, básicamente es como que tú fueras el market maker. Entonces, tú siempre vas a estar al lado contrario de la operación que se esté haciendo. Si una persona básicamente está comprando, tú vas a estar vendiendo la moneda a esa persona. Si una persona está vendiendo, tú lo vas a estar comprando las monedas a esa persona. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Como te digo, básicamente, si es que nosotros tenemos acá un rango de aportar liquidez mucho más corto, lo que nosotros vamos a estar beneficiados acá es que vamos a tener más fees, o sea, vamos a estar ganando mucho más. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos un rango de liquidez mucho más amplio, o sea, básicamente tenemos todo este rango de acá en vez de tener ese ranguito de acá,
nosotros vamos a estar acumulando menos fees, pero a la vez también es como que un poco menos riesgoso la operación que estamos haciendo o la liquidez que estamos aportando, y a la vez también es como que va a demorar mucho más tiempo para que nosotros podamos como que eh, terminar como que con una pérdida impermanente del 100%. Ok, básicamente esto es en la versión 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rangos. En la versión 2 no hay rangos, por lo tanto tú aportas liquidez hasta el infinito. Ok, la otra cosa que tienen que tener en cuenta también, si es que tenemos rangos de liquidez más cortos, es muy probable también que terminemos como que aceptando malos trades. ¿A qué es lo que me refiero, por ejemplo? Digamos que la moneda, por ejemplo, en este caso de Bluetooth, por ejemplo, esté como que subiendo demasiado en precio, ¿no? O sea, básicamente esté como que subiendo. Entonces, tú en vez de estar como que acumulando esa moneda, básicamente vas a estar vendiendo. Y tal vez a ti como que tú no quieras eso, ¿no? Básicamente tú como que quieras acumular más, o básicamente es como que tú hubieras estado mucho mejor en el tema, por ejemplo, de simplemente ni siquiera aportar liquidez en primer lugar. Entonces, básicamente eso que se refiere a los bad trades, o sea, los trades malos que son que trades, o sea, que no te convienen. Básicamente tú estás aceptando compras o ventas que básicamente no están a tu favor, y eso lo que quiere decir pues básicamente que vas a tener más impermanent loss, ¿ok? Entonces, como les digo, lo que ustedes se tienen que quedar con este video es que dentro de la B3 tienen rangos para que aporten liquidez. Depende de esos rangos también que ustedes se puedan apalancar, ya sea para comprar o para vender, que los voy a explicando más a detalle también en otros videos un poquito más adelante. Y la otra cosa también que tienen que tener en cuenta, mientras más estrecho, o sea, mientras más corto sea el rango de donde tú estás aportando liquidez, vas a tener mucho más impairment loss, pero también, o sea, te va a estar pagando más fees. Mientras más amplio sea el rango, menos impairment loss, pero también menos fees. O sea, básicamente tú vas a terminar de salir de tu posición mucho más lento, pero a la vez también estás ganando menos cantidad también de los fees que te van pagando por cada trade que van haciendo. ¿Ok? Si es que todavía no terminan de entender por completo, vuelvan a ver el video, miran las veces que necesitan más o menos para que lo puedan entender esto al 100%, porque eso también es algo que sí necesitan saber para cuando empiece a hablar, por ejemplo, de cómo apalancarse de la pérdida impermanente para que tú puedas, por ejemplo, vender grandes cantidades de monedas, por ejemplo, si es que eres una ballena, sin la necesidad de que tumbes el precio. Y también vuelta, por ejemplo, haciendo como que básicamente sería como hacer un DCA por este lado, ¿ok? Hacia la alza o ya sea hacia la baja. Y acumular la moneda básicamente que tú quieras. Ok, pero para eso necesitan entender bien el concepto de la pérdida impermanente. Ahora, si es que les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal y denle la campanita también para que estén notificados ahí cuando subo las otras partes también del video de la serie.